En este apartado vamos a hablar de la ciencia y el arte. La ciencia y el arte se van a englobar en los siglos XVII y XVIII en la etapa del barroco en Europa. El barroco surge como respuesta a la reforma protestante y al movimiento artístico del Renacimiento, mucho más estrictos y racionales, y va a buscar el movimiento, el ensalzar las pasiones, la idea, la exuberancia, y la revolución científica se va a englobar dentro de este movimiento barroco. En el siglo XVII aparecen personalidades como Copérnico, Kepler, Galilei, que van a demostrar la teoría heliocéntrica, que quiere decir que es el Sol que la Tierra gira en torno al Sol y no al revés, como se postulaba durante la Edad Media. También se desarrollan las leyes de Isaac Newton, que son muy importantes, la ley de movimiento y la ley de gravitación universal. En el siglo XVIII, estas teorías previas de Copérnico, Galilei, Kepler y Newton van a dar a grandes avances científicos. En física se va a medir la velocidad de la luz, se van a hacer mejoras dentro de la óptica. En botánica se va a clasificar a los seres vivos según la clasificación de Linneo, muy importante para luego la teoría de la evolución. En medicina se va a desarrollar la vacuna de la viruela, que es muy importante. En geografía se van a dar grandes expediciones que van a descubrir lugares recónditos como el estrecho de Bering. Y en el mundo de la ingeniería se van a desarrollar grandes inventos que van a ser precursores de la revolución industrial. Destacar, por ejemplo, la sembradora, las máquinas de vapor o el telar mecánico. Eso en cuanto al desarrollo de la revolución científica. En el libro podéis ver los 5 pasos del método científico que analizaremos con detenimiento. Eso en cuanto a la ciencia. Ahora vamos a hablar del arte rococó. El arte rococó va a ser como el extremo o ya el éxtasis del arte barroco y se va a dar principalmente en Francia entre 1730 y 1760, que se expande también al resto de Europa. Y va a durar unos años más tarde hasta 1780, 1790, cuando se pasa de moda. El arte rococó va a estar al servicio de la nobleza y de la alta burguesía, mientras que el barroco y el neoclásico después va a estar al servicio de la monarquía principalmente. El rococó se va a centrar en la nobleza y en la alta burguesía y va a reflejar los valores de la élite de la sociedad, que son unos valores hedonistas y de ostentación social y gusto por el lujo. Quiere decir que la nobleza y la alta burguesía querían demostrar que tenían ese alto poder adquisitivo, ese poder eh, monetario, y se caracteriza por una estética elegante, exótica, que busca los colores suaves, eh, los, los interiores decorados. Fijaros, en el libro vemos una fachada de un edificio, que aquí podéis ver también en la diapositiva, y nos muestran fachada alargada, con grandes ventanales y con decoración recargada. Pero si veis, la decoración rococó se va a centrar en los interiores. En la fotografía que podemos ver en el libro, vemos el Salón Gasparini del Palacio Real de Madrid. Y es el ejemplo perfecto del arte rococó. Como veis, no deja un centímetro sin decorar y los colores, las tapicerías, las lámparas, los muebles, todo lo que compone la sala va, va a juego y va definido a una función. Por ejemplo, este salón es un salón de juegos en el que la gente se reunía a charlar. Si fuera un dormitorio tendría otro tipo de decoración o otro tipo de mobiliario. Y se decoran de manera minuciosa. Sobre todo se centra este arte rococó en la decoración de interiores. La pintura y la escultura son minoritarios
La escultura se centra en temas muy frívolos, muy amorosos, de mitología, alegres, que, que destacan la alegría de vivir. Como por ejemplo un Cupido de Edmé Bouchardon. En la arquitectura ya hemos visto que las fachadas son lisas con grandes ventanales y sobre todo se centra en la decoración interior muy recargada. El ejemplo perfecto es el Salón Gasparini del Palacio Real de Madrid. Y la pintura, que veis aquí el ejemplo del columpio de Fragonard, se centra en temas muy delicados de la vida cotidiana, escenas amorosas o de estética más frívola. Aquí veis en el columpio que es una escena amorosa donde hay dos señores, dos caballeros casi ocultos, que columpian a una dama que deja distraída a perder su zapato, ¿no? Su zapatilla. Eh, Son colores delicados, muy suaves, colores pastel, o plateados o azules, y formas con ondulaciones, con curvas, mucho movimiento. Artistas característicos de este movimiento son Fragonard, que es el del ejemplo, Jean-Antoine Watteau o los italianos Battista y Canaletto. Este tipo de arte va a existir durante medio siglo más o menos hasta que será reemplazado por un estilo mucho más serio, ordenado y racional como es el neoclásico, que ya estudiaremos más adelante.